¿qué guía tu vida? Y cuando usted evalúa este título de este tema, es una pregunta sencilla. ¿Por qué sencilla? Solamente ¿qué guía tu vida? Pero cuando usted se detiene y reflexiona y medita sobre el título de esta enseñanza es como un espejo que revela el motor oculto de nuestras decisiones, relaciones y metas. Esta palabra o este mensaje revela lo que realmente nos mueve por dentro, porque a nosotros nos mueve lo que sentimos en nuestro interior, lo que hay en nuestro corazón. Este título de este mensaje también nos revela nuestras motivaciones que impulsan nuestras acciones, porque nosotros somos impulsados por lo que pensamos, por lo que sentimos, y según lo que piensas y según lo que sientes, así serán tus acciones. Por eso esto no se trata solo de quién soy o qué hago, sino también de qué nos mueve cada día que nosotros nos despertamos. ¿Qué está moviendo tu vida? Cada vez que tú te levantas, ¿qué mueve tu vida? ¿Qué te impulsa? ¿Qué te guía? Quizás tu vida está siendo guiada o movida en este momento por el orgullo. Quizás puede ser movida o guiada por la duda, por la incredulidad, por el temor al fracaso. Quizás tu vida en este momento está siendo guiada por deseo de validación. Necesita que la gente apruebe lo que haces. Quizás también puede ser guiada por las expectativas ajenas. Vives cada día para hacer sentir bien a los que están a tu alrededor. O quizás tu vida está siendo guiada o movida por heridas del pasado que nunca has querido enfrentar. Y si no la enfrentas, tampoco la vas a sanar. Quizás otros estamos siendo movidos o guiados por la fe, por el amor, por la compasión, por una promesa de Dios. Quizás tu vida está siendo guiada por el propósito que ya descubriste que tiene Dios para tu vida. Por eso este mensaje se debe convertir en nosotros como una herramienta de discernimiento espiritual y emocional. Y usted se preguntará, pastor, ¿por qué este mensaje se debe convertir en esa herramienta que nos lleva a discernir nuestra vida emocional y espiritual? Porque descubrir qué guía nuestras vidas puede transformar el rumbo de nuestra existencia acá en la tierra. Descubrir qué guía o qué mueve o qué te empuja tu vida puede transformar el rumbo de tu vida en esta tierra. Los diccionarios definen el verbo guiar, escuche bien, como mover, conducir o empujar. Esto significa que todos nosotros estamos siendo movidos, empujados o guiados por algo o por alguien. Ahora, la pregunta no es si estás siendo guiado, sino por qué y por quién estás siendo guiado. Y cuando tú analizas estas dos preguntas, funcionan como una lupa para el alma, o como una radiografía espiritual y emocional en el ser humano. Por eso el propósito de Dios a través de este mensaje es que la iglesia, todos los que estamos acá reunidos en esta mañana, aprendamos a mirarnos dentro de sí mismos. O sea, tenemos que aprender a meter la lupa en nuestro corazón. Porque cuando usted agarra una lupa, la lupa te da una visión más amplia para mirar algo pequeño que está plasmado en algún papel, en alguna hoja o en algún lugar. Y así tenemos que aprender a nosotros a meternos la lupa en lo más pequeño, esas cosas internas y pequeñas que a veces vemos insignificantes, pero puede determinar el rumbo de tu vida para bien o para mal. Y usted y yo estamos aquí para aprender y desaprender. ¿Cuántos están aquí para desaprender y aprender? Levante su mano. Todos estamos aquí en lo mismo. El pastor también está aprendiendo. También el pastor aprende a meterse la lupa en su interior. Y así como usted tiene que aprender a meterse la lupa en el interior de su corazón. ¿Para qué, pastor? Para descubrir cuáles son las influencias invisibles que guían nuestras decisiones, esas influencias invisibles que guían nuestras prioridades, que guían nuestro comportamiento, pero también guían nuestros sueños. Por eso recuerda, iglesia, que cada vida sigue una dirección. Pero no siempre somos conscientes de quién o qué sostiene el timón de nuestras vidas. Si tu vida fuera un barco navegando en el mar de la vida, ¿quién estaría al timón
de tu vida. Tus emociones están al timón de tu vida. Si tus emociones están al timón de tu vida, entonces tu rumbo o tu dirección va a cambiar constantemente cada vez que cambia tu estado de ánimo. ¿Sí me doy a entender? Cuando tus emociones están al timón de tu vida, controlan tu vida, el rumbo que tú tengas, la dirección, va a cambiar según esté tu estado de ánimo. Usted no ve que hay personas que se levantan un día alegres, contentos, que se ganan el mundo, quieren arrebatar el mundo con una fe inquebrantable y otros días andan desanimados, deprimidos. O sea, es porque las emociones son como una montaña rusa que suben y bajan. Y eso es parte de nuestra vida. El alma Dios la dejó para sentir. Sí, pero no para que las emociones nos controlen, sino que nos controlen las promesas y la palabra de Dios. Pero cuando tu vida es controlada por tus emociones, entonces tu rumbo es cambiante. Tu vida se vuelve inestable, como un barco a merced de las olas y el viento. Así anda la vida de muchas personas. A merced de las circunstancias, a merced de los problemas, de las situaciones que hoy estamos viviendo. Y así anda la vida de muchas personas hoy en día. Anda como un barco a merced de las olas y el viento. Si el timón lo toma la ira y el enojo en tu vida, vas a dejar mucha gente herida en el camino. Y hay personas que son controladas por esta emoción de la ira. Y cuando la ira toma el timón y controla tu vida, entonces en el camino, en tu día a día, vas a dejar mucha gente herida. Si el timón lo toma el desánimo, la preocupación o la depresión, el rumbo de tu vida comenzará a hundirse. Y hay un personaje en la Biblia que experimentó todo este tipo de emociones y yo creo que ustedes saben de quién le voy a hablar. Un hombre que experimentó todas las emociones, experimentó el desánimo, la depresión, la preocupación, la desesperación, la angustia. Y este personaje fue David. Por eso los salmos, cuando los leemos, nosotros nos identificamos mucho con David. Porque tenemos a veces muchas situaciones que él vivió y que nosotros hoy en día la estamos viviendo. Por eso este salmista escribió en el Salmo 42, 5, 11. ¿Por qué voy a desanimarme? Dijo David. ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando, porque Él es mi Dios y Él es mi Salvador. Este pasaje nos enseña que David nunca negó sus emociones. David siempre reconoció los momentos que andaba angustiado, desesperado o desanimado. Él nunca negó sus emociones. Igual que nosotros no podemos negar nuestras emociones, pero al igual que David tenemos que aprender a enfrentar nuestras emociones, ese desánimo y esa preocupación con la fe. Enfrentarla con fe, porque el desánimo y la preocupación son una de las emociones más comunes en el ser humano. Y un antídoto para nosotros poder superar y enfrentar esas emociones tóxicas en nuestras vidas es meditar en la bondad de Dios. Y eso es lo que hacía el salmista David. Meditaba constantemente en la bondad de Dios. Por eso dice la Biblia que el corazón de David era un corazón conforme al corazón de Dios. Porque aún en medio de su depresión, angustia, desesperación, David siempre meditaba en la bondad de Dios. Porque él también experimentó esas bondades. Y uno de los antídotos es eso para tu desánimo y mi desánimo. Tenemos que aprender a meditar en la bondad de Dios. Y aún que tenemos que aprender esto, escuche esto, la fe no siempre va a eliminar el desánimo, pero sí lo va a transformar. Por eso la Biblia dice que Dios transforma tu tristeza en gozo, tu lamento y tu desánimo en alegría y contentamiento. La fe nunca va a eliminar nuestras emociones negativas, pero sí la va a transformar día a día. Cuando te sientas desanimado o no te queda, cuando te sientas desanimado, no te quedes ahí en el desánimo. Háblate como se habló David, con esperanza, recordando que Dios sigue siendo tu Salvador y tu sanador. Quizás otros están sintiendo una emoción
que está controlando su vida, como son las heridas del pasado. Usted no sabe que nosotros somos el resultado de nuestro pasado. Todos somos el resultado de nuestro pasado. Pero no podemos ser prisioneros de ese pasado. Porque el propósito de Dios no está sujeto a tu pasado. El propósito de Dios está por encima de las heridas que te ocasionaron en el pasado o en tu niñez. Por eso la Biblia dice en Lucas 9:62, versículo 62, Jesús les contestó, el que pone la mano en el arado, y sigue mirando atrás, no sirve para entrar en el reino de Dios. Ahora la pregunta es, ¿estamos comprometidos verdaderamente con Jesús? ¿O seguimos mirando atrás, dudando y añorando lo que dejamos en el pasado? Una vez que usted y yo tomemos la decisión de seguir a Jesús, tenemos que mantener la mirada hacia adelante y no dejarnos distraer por el pasado o por la duda. Por eso en esta mañana Jesús nos está invitando a vivir con propósito, sin titubear, mi querida iglesia, y con la mirada fija en lo que verdaderamente importa. Y lo que a ti te importa y lo que a mí me importa es el propósito y los planes que Dios tiene destinados para mí. Por eso dígale que está a su lado, suelta el pasado y enfócate en lo que está delante. Vamos, dígaselo. Con convicción, suelta el pasado, dígale. Iglesia, porque vivir con la mirada puesta hacia adelante no significa que lo vas a olvidar todo, sino que vas a decidir conscientemente que el pasado no va a determinar tu mañana y no va a determinar tu destino. Y a veces nuestro pasado quiere controlar nuestro hoy. ¿Sí le ha pasado a ustedes? A veces nuestro pasado quiere controlar nuestro hoy, quiere montarse en el timón de nuestra vida y controlar nuestra vida y direccionar nuestras vidas. Por eso tenemos que aprender a soltar el pasado y aprender a vivir el presente enfocado en las promesas y las bendiciones que Dios tiene destinadas para ti y para mí. El apóstol Pablo en Filipenses 3:13 dice, no es que ya lo haya alcanzado todo, no es que ya lo haya logrado todo, pero una cosa hago, dijo el apóstol Pablo, olvido, no me dejo gobernar por el pasado, olvido lo que queda atrás y prosigo hacia adelante, hacia la meta, hacia el supremo llamamiento que Dios me ha hecho a mí para poder alcanzar aquello para el cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Y Cristo Jesús nos alcanzó a nosotros con un propósito. Pero para alcanzar ese propósito, tú y yo tenemos que aprender a soltar nuestro pasado y aprender del apóstol Pablo que el pasado no nos gobierne. Quizás en el timón de tu vida también están las opiniones de otros. Te deja gobernar por lo que otros dicen, te deja controlar por las voces de otras personas. Y cuando tú te dejas gobernar por las voces de otras personas o por las opiniones de otros o los criterios de otros, entonces tu vida se moverá según el viento que salen de los demás, o sea, de las palabras que salen de los demás. Quizás tu vida está siendo controlada por el miedo o el miedo tiene el timón de tu vida. Y cuando el miedo te controla, te paraliza en el puerto, te paraliza allí en una zona de confort, evitando que avance, evitando que crezca, evitando que madures y alcance el propósito que Dios tiene para ti. Porque Dios no nos diseñó a ninguno de nosotros y nos creó para estar paralizados, estancados. Dios nos diseñó para avanzar, crecer e ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Para eso Dios te diseñó y te creó. Para ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. ¿Y por qué, pastor? Porque Proverbios 4:18 dice que la senda, el camino del justo, el rumbo de una iglesia justa es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Nuestra vida siempre tiene que ir en aumentos. Quizás también al timón de tu vida esté controlado por Dios. Y cuando Dios está al timón
de nuestras vidas, la navegación tal vez no siempre es tranquila, pero sí, aún en medio de la tormenta, tendremos paz, porque estamos convencidos quién es el que dirige nuestro barco, quién es el que dirige el timón de nuestras vidas. Iglesia, Dios llama a hombres y a mujeres a ponerse firmes y dejar que sea Él quien guíe tu vida. Ahora la pregunta es, ¿qué está guiando tu vida? ¿Qué realmente está guiando tu vida en este momento? Por eso hoy nos vamos a detener para examinar lo que realmente está guiando nuestra existencia. Lo creas o no, mi querida iglesia, hay algo que dirige o guía nuestros pasos. Hay algo que guía o dirige nuestras decisiones. Hay algo que guía nuestras vidas hacia un destino. Por eso hoy quiero invitarte a que hagas una pausa, pero una pausa sincera, y te preguntes esto: ¿qué está realmente guiando tu vida en este momento? Si alguien te observara, o si alguien observara tus decisiones, tu comportamiento, tus acciones diarias, puede ser tu hijo, tu esposo, un hermano, tus padres, el pastor, ¿qué dirían ellos que es lo más importante para ti? ¿Qué dirían estas personas? ¿Qué es lo más importante para mí? Si alguien te observara en tu casa y evaluara tu vida diaria, ¿qué podrían opinar ellos para ti? ¿Qué te está guiando? ¿El trabajo? ¿Qué te está guiando? ¿Tus amistades? ¿Tu carro? ¿El teléfono? Y paremos de contar el Instagram, el Facebook, el TikTok, el televisor. ¿Qué te está guiando en tu vida diaria? Dios, la oración, la fe. ¿Crees que tú estás viviendo con propósito o simplemente estás sobreviviendo día a día? ¿Estás dejando que la fe dirija tus decisiones? Haz una pausa y evalúate, iglesia, y evaluémonos todos, porque este mensaje es para reflexionar y meditar profundamente qué es lo que está guiando nuestra vida en este momento. Porque todos vivimos guiados por algo. Puede ser guiado por el deseo del éxito. Otros pueden ser impulsados por el temor al fracaso. Otros pueden ser guiados por la necesidad de aceptación. Incluso puede ser guiado por la simple rutina del día a día. Y volvemos a preguntar, ¿qué está realmente guiando tu vida? Recuerda que estas preguntas no solo es profunda, sino que es transformadora. Esta pregunta no solamente es tan profunda, sino que es transformadora, porque cuando descubrimos qué nos está guiando, podemos evaluar si ese rumbo nos lleva hacia una vida plena y saludable. Cuando tú te detienes, haces una pausa y te evalúas y dices, hay orgullo en mí, ¿tú crees que el orgullo te va a llevar a un destino donde tu vida y tus relaciones y tu matrimonio y tu familia van a ser plenas y saludables? Cuando tú te evalúas y te detienes y haces una pausa en tu vida y te das cuenta que al timón de tu vida está un temor al rechazo, un miedo que te paraliza, ¿tú crees que el destino tuyo va a ser saludable y pleno en el día de mañana? ¿Tú crees que vas a poder avanzar y tener relaciones significativas en tu vida? Y eso es lo que Dios quiere que nosotros en esta mañana podamos reflexionar, todos detenernos y mirarnos en lo más profundo de nuestro ser, aprender a mirarnos, porque no todos nos la sabemos mirar y examinarnos y evaluar nuestro corazón. Pero hay cosas en nuestro corazón ocultas que aún tú y yo no conocemos. Y tenemos que exponérselas al Señor. Señor, saca de mi corazón aquellas cosas, emociones tóxicas, negativas, cosas que me pueden dañar y pueden impedir que se cumpla el propósito de Dios en mi vida. Porque hay personas que pueden estar controladas por los vicios.
Y eso lo lleva a un destino y a un rumbo que lo va a destruir. Otros pueden ser controlados y guiados por la queja, la murmuración. Y eso hay que controlarlo, porque eso te va a impedir que tú experimentes las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Por eso hoy quiero nombrar 5 razones, las más comunes que pueden estar guiando nuestra vida, porque hay muchas razones. Hay muchas. Aquí podemos parar de contar y hacer una lista de esas razones comunes que pueden estar guiando nuestra vida. Pero hoy vamos a estudiar o aprender de 5 razones más comunes que pueden estar guiando nuestra vida. Y la primera yo se la compartí y fue la culpa. La culpa es una de las razones que pueden guiar la vida de muchas personas, cristianas o no cristianas. Algunas personas pasan gran parte de su vida evitando enfrentar sus errores y ocultando su vergüenza. Y algo que aprendimos de esta razón es que tu error no te descalifica de tu llamado. Mi error no me va a descalificar del llamado que Dios me ha hecho. Porque Dios no está tan preocupado por tus errores y por mis errores. Dios está más preocupado porque tú y yo descubramos el propósito para el cual Él nos diseñó. Y esto nos enseña que el propósito de Dios y los planes de Dios están por encima de nuestros errores, debilidades, vergüenza y sentimientos de culpa. Así que alégrate en esta mañana y darle gracias a Dios, porque los planes de Dios están por encima de todo ese sentimiento de culpa que tú puedes sentir en este momento, de esa vergüenza que tienes. Por eso, la segunda razón más común es la ira y el resentimiento, y yo creo que aquí nos vamos a identificar mucho. Una de las razones más comunes que guía nuestra vida es la ira. Una emoción destructiva, una emoción que daña, que intoxica, que cambia los ambientes y los vuelve pesados. ¿Sí o no? La ira es una emoción negativa desde la perspectiva y la óptica humana de nosotros. Pero de la óptica de Dios, y Dios es grande, por eso es que todas las cosas obran para bien. Dice que la ira es un amigo para nosotros. Y usted dirá, pastor, ¿un amigo? Sí. Es un amigo para ti, para mí. Porque cuando tú ves a alguien molesto, airado, enojado, tú tienes que aprender a identificar la necesidad que hay detrás de esa ira. Y hemos aprendido que la ira es como la luz de un tablero de un automóvil, que cuando prende el bombillito rojo te está indicando que hay una necesidad que necesita ser atendida. Hay una necesidad en el vehículo. Si tú no te detienes y te prende la luz del aceite, si no te detienes y le colocas el aceite al motor, el motor se te va a fundir. ¿Qué quiere decir usted, pastor, con esto? Que la ira es un indicador, como ese bombillito rojo, que cada vez que uno se molesta hay una necesidad detrás de esa ira que hay que atender. Por eso muchos nos identificamos con ella y el resentimiento. Escuche bien, cuando la ira y el resentimiento toman el control del timón, la vida se convierte en una especie de naufragio emocional. Cuando estas dos emociones toman el timón o el control de tu vida se convierte en una especie de naufragio emocional. Así como un barco naufraga cuando no puede resistir a la tormenta, una persona o un creyente, un joven, un hombre, una mujer, puede naufragar emocionalmente cuando no logra gestionar, controlar, equilibrar o regular la ira, el resentimiento, la tristeza, el miedo y el dolor. Y pueden navegar así en el mar de la vida con estas dos emociones, sí, pueden navegar. Hay muchos que están navegando y andan en un naufragio emocional. Andan inestables en su vida. Y pueden navegar así, sí, podemos navegar y seguir adelante, pero lamentablemente algunos siguen aferrados
a esa herida del pasado y en vez de sacarse el dolor por medio del perdón. Por eso los que siguen guiados por el resentimiento se, se enclaustran, o sea, se aíslan, se separan de los demás por miedo a ser heridos y terminan interiorizando su ira. Esto es algo, mire cómo las emociones nos trabajan. Cómo las emociones trabajan dentro de nosotros y tenemos que aprender a conocerlas. Porque cuando una persona está resentida, siempre vive aislada. Se aísla, se separa de la sociedad, de sus relaciones. ¿Por miedo a qué? A ser herido nuevamente. Otros estallan y explotan hasta los demás. Cualquier situación, por muy pequeña que sea, se detona una gran explosión emocional. Hay muchos tipos de personas que actúan de esta manera, se comportan de esta manera. Eso es lo que lo llamamos nosotros personas que tienen mecha corta. Por muy pequeña que sea la situación que se le presente, eso explota. Eso están como los misiles balísticos que explotan y vean una reguera. Así hay muchas personas porque no gestionan. Pero ambas reacciones son dañinas e inútiles. El que se aísla y el que estalla. Cada una de esas reacciones son dañinas. Y creo que no sé si usted se identifica, pero yo me identifico con la que se aísla. Cuando yo resentía algo de alguien, me aislaba de esa persona y lo limitaba. Me separo de esa persona y lo limito y lo veo de lejos. Cuando tenía algún desacuerdo con la esposa, con mi exa, ¿qué hacía? Me aislaba al cuarto, encerrado, resentido por lo que sucedió. Y uno se encierra en el cuarto. Y uno sale del cuarto al baño. Y uno sale del cuarto a la cocina. Y uno evita encontrarse a esa persona. Y si se la encuentra en el pasillo de su casa, usted la esquiva. Uno se separa. Hay otros que estallan. Dicen las cosas de una vez. Esos son los mecha cortas. Y otros que se aíslan son mecha larga. Por eso el resentimiento siempre te daña más a ti que a la persona con la que estás resentido. Y esto es algo que tenemos que aprender. El resentimiento siempre nos daña más a nosotros que a la persona con la que estamos resentidos. Mientras la persona que te ofendió quizás olvide la ofensa y siga su vida, tú continúas hirviendo por dentro de dolor, ira y prolongando ese pasado. Por eso escucha bien, iglesia, las heridas del pasado no pueden determinar tu futuro. Lo pasado, pasado está y nada lo va a cambiar. Te estás haciendo daño a ti mismo con tu amargura y tu resentimiento, iglesia. Y por tu propio bien y por mi propio bien tenemos que aprender a liberarnos del resentimiento, de esas heridas del pasado. Dígale que está a su lado, libérate. Dígale, libérate. La Biblia dice en Job 5:2, entregarse a la amargura, al resentimiento o a la pasión es una necedad que lleva a la muerte. La palabra de Dios para todo dice, porque la ira acaba con el necio y el resentimiento con el insensato. Estas dos emociones son dañinas para nosotros, porque acarrea muerte en nuestras relaciones, en nuestras vidas, en nuestras emociones, en nuestro ser interior, acarrea muerte en la casa. Por eso estas dos emociones son dañinas y si tú y yo no aprendemos a vigilar y a regular nuestras emociones, ellas pueden tomar el control y llevarnos a un naufragio emocional. Tenemos que aprender a gestionar, a regular, a controlar estas emociones. Pero lo más hermoso de esto, iglesia, es que así como un náufrago puede ser rescatado, también hay esperanza para todo aquel que atraviesa un naufragio emocional. Hay esperanza para todo aquel que está hundido en el resentimiento y la ira. Hay esperanza para todo aquel que atraviesa una crisis emocional y está perdiendo el rumbo de su vida. Iglesia, salir del naufragio emocional no es fácil.
pero es absolutamente posible. Y por eso la Biblia dice que al que cree todo, le es posible. ¿Estás tú naufragando en tus emociones en esta mañana? ¿Andas en un naufragio emocional que está controlando tu vida? Porque así como un náufrago necesita ser rescatado, alimentado y fortalecido para volver a caminar, así también nosotros necesitamos ser rescatados, alimentados para poder avanzar en medio de las tormentas. ¿Y cuántos de nosotros no enfrentamos tormentas diarias que producen un naufragio emocional en nosotros? Pero todos necesitamos ser rescatados de ese naufragio. Y no solamente ser rescatado, porque Dios te puede rescatar de tu naufragio emocional, de tu resentimiento, de la ira, del sentimiento de culpa. Pero Él no solamente quiere rescatarte y levantarte, sino alimentar tu vida, alimentar tu espíritu por la palabra, alimentar tu vida para fortalecerte, porque así solamente podrás seguir avanzando, aún en contra de la tormenta que te presenta la vida. Por eso, mi querida iglesia, un personaje en la Biblia que necesita o necesitó ser rescatado y fortalecido en medio de sus naufragios emocionales, seguimos hablando de David. Tanto que en su naufragio fingió estar loco. David llegó a ese momento. Mire cómo andaba David naufragando en sus emociones. David fingió ante el rey Abimelech estar loco. Y eso es algo que es ilógico. Y luego de ese fingimiento, entonces decide encuevarse y encerrarse y aislarse, porque estaba viviendo una crisis. Sí, es real. Estaba siendo perseguido en ese momento. Y él no supo cómo enfrentar, sus emociones fueron afectadas y se encuevó. Y David experimentó la bondad de Dios en medio de la crisis, pero decidió, porque a veces las emociones nos controlan. David no la equilibró, no la reguló, no la gestionó. Por eso él en el Salmo 34:18 escribe estas palabras. El Señor está cerca, dijo él, para salvar a los que tienen un corazón hecho pedazos, para salvar a aquellos que naufragan emocionalmente. ¿Para qué? Para salvar a aquellos que andan hundidos en el resentimiento, en sus crisis emocionales. El Señor está cerca de ti, iglesia, está cerca de tu vida. El Señor quiere rescatarte, quiere alimentarte y fortalecerte cada día. Si tu corazón está hecho pedazos, no pierdas las esperanzas. Dios está contigo, Dios está cerca, lo tienes a tu lado. No te rindas, no te desanimes. Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Y este pasaje sigue siendo un bálsamo para quienes están resentidos y atraviesan esos momentos de tristeza y pérdida. Este salmo es un bálsamo, es algo que te refresca tu interior, es algo que te alivia si estás atravesando por momentos de tristeza y pérdida. Esto significa que no estamos solos, iglesia. Tú no estás solo en medio de tu dolor y tu tristeza. Tú y yo no estamos solo en medio de nuestro naufragio emocional. Dios no solo nos observa desde lejos, sino que Él está dispuesto a involucrarse y restaurar lo que está dañado en tu vida. Dios no te está mirando. Tú crees que Dios está muy distante. No, lo tienes al lado. Dios no está tan lejos de lo que hoy estás viviendo. Él quiere involucrarse en tu vida. Él quiere que tú le des apertura en su corazón para que Él empiece a gobernar y controlar tu vida, montarse Él en el timón de tu vida. Porque a muchos creen que ya colocaron al Señor en el timón de su vida y a veces no. A veces no. ¿Por qué, pastor? Porque su conducta, su manera de ser y hablar y su comportamiento dicen que el que está al timón de su vida no es Dios. Por eso tenemos que nosotros dar apertura en nuestro corazón y decirle, Señor, toma el control de mi vida, de toda esta situación que estoy viviendo, estas crisis emocionales, esta depresión que estoy viviendo, por lo que estoy enfrentando. Porque Dios es nuestro antídoto para la depresión, para esa enfermedad que mata a mucha gente. Dios es nuestro antídoto, la palabra, el Espíritu de Dios es nuestro antídoto. No hay otro antídoto que pueda sanar tus heridas emocionales.
Y hay otra emoción que puede ser que esté también en el timón de tu vida, y es el temor. El temor puede ser el resultado de haber sido criado en un hogar con disciplinas rígidas. Ese es el temor. Puede ser el resultado de haber sido criado en un hogar de disciplinas rígidas. Y creo que aquí hay muchos que vivieron ese tipo de disciplina en su hogar. Creo que aquí vemos muchos, yo me involucro, que nuestros padres fueron rígidos al momento de disciplinarnos, al momento de corregirnos. Fueron duros, fueron fuertes, nos pusieron mano dura, creyendo que esa mano dura y esa disciplina dura, sí, a lo mejor surgió algo bueno en nosotros, pero también nos dañó emocionalmente. ¿Por qué? Porque la disciplina dura, fuerte, rígida, afecta las emociones y no la conciencia del ser humano. Cuando tú disciplinas con ira, con rabia y eres rígido en tu disciplina, estás marcando las emociones de tus hijos y de la persona que está a tu lado. Por eso tenemos que aprender a disciplinar, tenemos que disciplinar y corregir con gracia y verdad para que tú puedas afectar la conciencia de las personas que están a tu alrededor. Por eso, un hogar donde hubo reglas estrictas y castigos severos o falta de afecto hace que el temor esté en nuestras vidas. Muchos adultos, jóvenes y adolescentes que vivieron eso desarrollan temores silenciosos. Escuche bien esto, y querida iglesia, porque esto tenemos que aprenderlo, son vivencias reales que todos pasamos por aquí. Pero muchos adultos, jóvenes, adolescentes que estamos acá en esta mañana, que vivieron eso, esa disciplina rígida, que vivieron esas reglas estrictas o la viven, castigo severo o falta de afecto, desarrollan temores silenciosos, desarrollan un miedo a decepcionar, desarrollan un temor a fracasar y desarrollan un temor de querer expresar sus emociones. Incluso pueden tener una imagen distorsionada de Dios, como si Dios estuviera evaluando en lugar de verlo como un padre, como si Dios estuviera evaluando una lista de conducta y comportamiento en lugar de verlo como un padre. Todas estas cosas que nosotros vivimos en nuestra niñez, todos esos maltratos y disciplina, nos hacen distorsionar a Dios, la imagen que debemos tener de Dios. Por eso el temor puede ser el resultado de una experiencia traumática. Cuando alguien ha pasado por experiencia traumática, ya sea abuso físico, emocional, ya sea también por experiencia traumática como pérdida, como abandono o violencia, rechazo, su sistema interno reacciona con alerta constante, como si el peligro aún estuviera presente. Y eso es algo que muchas personas manifiestan hoy en día. Es como si la herida quedara abierta y cualquier situación que viven recuerdan el dolor vivido y activa esa alarma interna. Quienes han vivido traumas o heridas emocionales no están exagerando ni siendo débiles, solo reaccionan de una forma que aprendió a protegerse del dolor. Por eso usted, mucha gente que reacciona de una manera como si tiene temor de algo, y es porque esa situación le recuerda algo de su pasado. Por eso, mi querida iglesia, el temor es un tipo de cárcel, escuche bien, que nos encierra en una versión que no refleja el diseño original de Dios. ¿Cuántos no son prisioneros del temor? Por eso dice que el temor es como una cárcel que nos encierra en una versión que no refleja el diseño original de Dios, impidiéndote llegar a ser lo que Dios desea que tú seas. ¿Y qué desea Dios que tú seas? Que seas libre, que conozca la verdad y la verdad te haga libre,
¿Qué es lo que Dios desea que tú seas? Que seas luz en este mundo, que seas real sacerdocio y nación santa, un hombre y una mujer apartado y diseñado para extender el reino de Dios. Y lo más importante es que esta cárcel no está hecha de barrotes reales, porque usted no la ve, sino de pensamientos negativos y heridas no sanadas y traumas del pasado. Esa cárcel que te hace prisionero del temor no está hecho de barrotes visibles como tú ves en las cárceles cuando la gente lo encierran. Tú ves los barrotes ahí. No, estos son barrotes invisibles, pensamientos y heridas no sanadas. Por eso cada uno de nosotros hemos sido prisioneros del temor en un momento dado. ¿Cuántos de los que están acá han sido prisioneros del temor en algún momento de su vida? Yo he sido uno. Que a veces soy prisionero del temor. El temor al rechazo, el temor a la inseguridad, el temor a la enfermedad, el temor a la muerte. Por eso dice que el temor es una sombra negra que nos envuelve y nos aprisiona dentro de nosotros mismos. Así es el temor. Es como una sombra que te persigue donde quiera que tú vayas. En cualquier lugar que tú te desenvuelvas o transistes, muchas veces el temor es como una sombra que te persigue y no solamente te persigue, sino que te envuelve y te aprisiona dentro de sí mismo y te impide fluir con libertad. Y lo único que disipa el temor en tu vida es la luz libertadora de Cristo, que nos da salvación y sanidad. Si tú quieres disipar la oscuridad del temor en tu vida, recuerda la palabra del salmista David en el Salmo 27, 1, 4. Jehová, levante su mano y diga: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Vamos, ríndale un aplauso al Señor. Creo que el Señor se lo merece. El Señor es tu luz. Y la luz de Cristo, la luz de la palabra, disipa toda oscuridad y todo temor. El amor de Dios echa fuera todo temor. David dijo: cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, para destruirme, mis enemigos, ellos, mis adversarios y mis enemigos tropezaron y cayeron. Y aunque un ejército, dijo David, acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo viviré y estaré confiado. Una cosa he pedido, dijo David, al Señor, y esa buscaré y esa perseguiré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar su poder, su hermosura, su milagro, y para meditar en su templo, en el nombre de Jesús. David, mi querida iglesia, escribió este salmo en un tiempo de gran peligro. David estaba huyendo de Saúl, pero David no se enfocó en el temor, sino en la protección de Dios. David expresó una confianza inquebrantable. Y esto me gusta, porque a veces nuestra confianza se quiebra, se parte. Tenemos que desarrollar una confianza inquebrantable. Tanto así que David llegó a decir: aunque contra mí se levante en guerra, yo viviré confiado. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Eso es una confianza y una fe inquebrantable. Iglesia, Dios no desea que vivamos dominados por las cadenas invisibles del temor. Dios no te desea eso. Que nosotros vivamos dominados por las cadenas invisibles del temor. Dios no nos creó para ser prisioneros del temor. Dios nos diseñó para que constantemente nosotros podamos expresar una confianza y una fe inquebrantable todos los días, a pesar de esa sombra que te persigue cada día. Y siempre declararte esta palabra del salmista David: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón.
Aunque vengan problemas, crisis, desafíos, mi corazón se mantendrá confiado en ti. Esta palabra tiene que ser una palabra que se haga rema en tu vida todos los días, porque yo sé que tú en algún momento de tu vida puedes enfrentar una crisis o la estás enfrentando. Y tienes que meditar constantemente en esta palabra, en la bondad de Dios. Porque la bondad de Dios te va a perseguir, la bondad de Dios te va a arropar, la bondad de Dios te va a alcanzar y te va a liberar de lo que hoy en día temes en el nombre de Jesús. Si hay algo que estás temiendo, Dios te va a liberar de ese temor. Dios te va a liberar de esa angustia. Dios te va a liberar de ese naufragio emocional. Iglesia, no te enfoques en el temor. Enfócate en la protección de Dios. Porque Dios nos ofrece ayuda para hoy y esperanza para el futuro, esperanza para el mañana. Iglesia, la confianza constante en Dios es nuestro antídoto para el temor y la soledad. Ese es nuestro antídoto. Una confianza inquebrantable, una confianza constante. Es el antídoto para tu temor y la soledad. Por eso Dios te está ofreciendo ayuda hoy. Pero también te ofrece una esperanza para el día de mañana. Iglesia, no está solo, no estamos solos en medio de esto. Dios está con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso al Señor.